Bienvenidos a la emisión de este segundo encierro de ferias, como ya les comentábamos ayer. Buenos días, bienvenidos a la emisión de este segundo encierro de las ferias. Debido a la pandemia, como les comentaba ayer, pues hemos vivido unas ferias diferentes. Este año con encierros, los toros en las calles. Y para Zona Televisión también ha sido la primera vez que hemos emitido estos encierros en directo. Quiero agradecer desde aquí a toda la gente que ayer nos mostró su apoyo, su ánimo y nuestro hacer en estos días de ferias. Gracias a Zona Media Televisión, como les decía ayer, por medio de la TDT, por redes sociales o por otra serie de... Los abonados a Euskaltel han estado viendo ayer el encierro. Han sido desde muchos puntos de nuestra zona media, de toda Navarra, parte de La Rioja y Aragón, lo que es limítrofe con Navarra, donde nos han estado viendo, pero también del resto de España, como les digo, por la emisión en redes sociales. Satisfechos, bueno, pedirles disculpas por los errores que hayamos podido cometer, pero la gente muy agradecida que desde sus casas hayan podido ver este encierro en esta época. Estamos en las ferias de octubre. No hemos tenido fiestas, pero ayer Tafalla parecía un día de agosto, un día de la Virgen, porque la cantidad de gente que había por las calles en el recorrido del encierro, ya lo vieron ustedes, estaba a tope. Esta mañana hemos amanecido con mucho frío, con 5 grados a las 6:30 de la mañana. Parecía que íbamos a tener la misma temperatura que ayer, pero no, nos ha bajado un par de gradicos. Aquí en La Farola decirles que la sensación térmica ahora mismo es casi de 0 grados porque las manos las tenemos congeladas. Aquí la gente está, como pueden ver, bien pertrechada, con gorros, bufandas, abrigos, como si estaríamos en invierno. La verdad es que la espera se ha hecho, pues primero el encierrillo y después estamos a la espera ahora del encierro. Tomás, ¿me oyes? De la hostia, a la mañana es una escuela, ya está en la calle, pero no. Me hacía curioso cómo hasta ahora no ha habido nada.
Como pueden ver, al igual que ayer, gran cantidad de gente durante todo el recorrido, tanto en los maderos como en el centro de la calle, los corredores ya preparándose y calentando músculos. Bueno, a ver, tantos como ayer, ¿no? Aquí en La Farola, donde yo me encuentro en estos momentos, se puede ver perfectamente la Plaza de Navarra, pero bueno, la verdad es que estamos extrañados de cómo los corredores se han animado otra vez hoy. Ayer desde Pamplona nos decían varios que iba a bajar menos gente. Bueno, ayer los Prieto de la Cal mandaban mucho. Hoy la ganadería es las hermanas Azcona, desde Olite Riberri. Estos toros pastan en la finca del orfanato de Olite. Han corrido en el encierrillo 6 toros. En realidad la corrida son de 4 y uno más. No sabemos si el sobrero ha corrido también. Pero bueno, ha sido un encierrillo rápido. Ayer los Prietos de la Cal les costó más salir al recorrido, y estos novillos, como les digo, de las hermanas Azcona de Olite Riberri, han hecho un recorrido guiados por los mansos iban en primera línea y los novillos toros iban detrás, así que ha sido tranquilo. Esperemos que el encierro también lo sea. Por ahí. Bueno, como pueden ver, están viendo los novillos toros, como les decía, de las hermanas Azcona, de Olite Riberri, que la finca en la que pastan se llama el orfanato, y los pudimos ver en el desencajonamiento. Son unos novillos toros muy bonitos. Ya les digo que el recorrido del encierrillo ha sido bueno, rápido, con los mansos por delante, y los toros no han hecho ningún feo ni nada, han sido muy rápido, han llegado a los corrales de Escolapios rapidísimos. Esperemos que el encierro sea tranquilo también.
Por mi parte, desde aquí, nada más, decirles que disfruten de este encierro. Esperemos que sea rápido, sin problemas para los corredores. Como les digo, los balcones ya llenos aquí en la curva de Recoletas. Y bueno, el vallado se ha terminado llenando, aunque lo veíamos más flojo, la gente ha madrugado hoy menos, pero al final el vallado se ha llenado. Y ya nervios, corredores soltando músculos, bailando. Ayer veíamos una cosa curiosa, los compañeros de prensa nos decían que no habían visto nunca aplaudir antes cuando faltan segundos para el inicio del encierro. Bueno, es algo muy típico en Pamplona. En Pamplona, cuando para romper los nervios la gente aplaude cuando faltan minutos para empezar. Hoy parece que hay menos gente de ese tipo y la cosa está más tranquila. Bueno, les dejo ahora y espero que disfruten de este encierro. Volvemos. El Ayuntamiento de Tafalla les ofrece el encierro. Disfruta de los actos programados para estas ferias con responsabilidad. Tafallako Udala. Si no me pongo yo en la esquina igual que con esto. Tú, tranquilo. Sin moverse, ¿vale?
Venga. Espera. Bueno, como pueden ver, ha sido un encierro, como han podido ver, ha sido un encierro rápido. Los toros han corrido, los novillos toros de las hermanas Azcona han hecho una carrera muy limpia. Los corredores, yo creo que a gusto aquí en la zona, por lo que yo he podido ver en la zona de La Farola, ha habido unas carreras muy bonitas, rápidas, como con sitio, como les gusta a los corredores. Y al final ya les comentaba, los maderos llenos a rebosar. La gente ha madrugado menos, pero al final ha venido a ver este encierro. Estamos viendo mucho corredor joven, ayer que quizá veíamos más veteranos, más esos de toda la vida, pero hoy también mucho chaval joven que al parecer no todos han estado de discoteca. Esperemos que hayan dormido para correr este encierro, que es lo que tiene que ser. Por nuestra parte, desde aquí, desde Zona Media Televisión, en este encierro de ferias último, han sido 2 encierros, pues decirles que ha sido emocionante, difícil de llevar a cabo. Nos hemos puesto una meta complicada. Les quiero decir que para esta empresa ha sido un reto total. Y ahora lo único que, como les decía al inicio, quiero hacer es agradecerles a todas esas personas que nos han llamado, que nos han parado por la calle de Tafalla, de la zona media, las llamadas que hemos recibido, hasta les diré de Sudamérica. Ayer fue muy emocionante el hablar con la gente y decir que nos habían visto, que les había parecido súper emocionante. Y bueno, esperamos que para ferias, para las próximas fiestas de agosto, estos encierros puedan estar en la calle como han estado en ferias, que estemos en manga corta, porque les voy a decir que hoy ha sido un día de mucho frío aquí en Tafalla. Desde las 6:30 de la mañana todo el equipo de Zona Media Televisión está en marcha y hemos pasado mucho frío hoy aquí. Nada más, solo nos queda agradecerles su atención y esperar que vuelvan las fiestas de agosto con estos encierros y con mucha alegría. Gracias a todos y hasta un próximo encierro. Nos vemos siempre en Zona Media Televisión, su televisión comarcal. Hasta pronto.